Continuamos. Taquicardias de QRS ancho. Aquí está la taquicardia ventricular, ¿sí? Se considera taquicardia ventricular a la presencia de al menos 3 latidos cardíacos a más de 100 latidos por minuto originados por debajo de la bifurcación de las de His. Electrocardiográficamente se identifica como una taquicardia regular de QRS ancho, mayor a 0,12 segundos. Las taquicardias ventriculares son más frecuentes en pacientes con cardiopatía estructural, especialmente cardiopatía isquémica. No obstante, hay algunos tipos de taquicardias ventriculares típicas de pacientes jóvenes sin cardiopatía estructural, por ejemplo, las taquicardias ventriculares idiopáticas del tracto de salida del ventrículo derecho o ventrículo izquierdo. Recuerda que el origen más frecuente de la taquicardia ventricular es una cicatriz por un infarto agudo de miocardio previo, alrededor de la cual se produce un mecanismo de reentrada tras un extrasístole ventricular. La clasificación. Desde el punto de vista clínico puede ser o sostenida o no sostenida. Sostenida si la duración es mayor a 30 segundos o requiere cardioversión por existencia de compromiso hemodinámico, y no sostenida si dura entre 3 latidos y 30 segundos. Desde el punto de vista electrocardiográfico puede ser monomórfica o polimórfica. Monomórfica es que todos los QRS son iguales entre sí. Y polimórfica quiere decir que la morfología de los QRS varía de un latido a otro. El diagnóstico diferencial de las taquicardias regulares de QRS ancho son las taquicardias ventriculares y las taquicardias supraventriculares conducidas con aberrancia. El mejor factor predictor de taquicardia ventricular es la presencia de antecedentes de cardiopatía estructural, como por ejemplo un infarto agudo de miocardio previo. Otros datos electrocardiográficos que orientan más hacia el diagnóstico de taquicardia ventricular que de taquicardia supraventricular conducida con aberrancia son los siguientes: duración del complejo QRS mayor a 0,14 segundos, disociación auriculoventricular, prácticamente patognomónico, concordancia del patrón de QRS en todas las derivaciones precordiales, todas las deflexiones positivas o negativas. Si se dispone de un electrocardiograma en ritmo sinusal previo al episodio de taquicardia y presenta las mismas características morfológicas que durante la taquicardia, o sea, una existencia de un bloqueo de rama previo, lo más probable es que se trate de una taquicardia supraventricular conducida con aberrancia. En pacientes estables y sin cardiopatía con una taquicardia de QRS ancho, si existen dudas entre taquicardia supraventricular con aberrancias o taquicardia ventricular, podemos realizar maniobras vagales o administrar adenosina o ATP con vistas a facilitar el diagnóstico diferencial. En taquicardia supraventricular habrá disminución de la frecuencia cardíaca o terminación de la taquicardia al bloquear el nódulo auriculoventricular, y en la taquicardia ventricular no hay respuesta. Sin embargo, el verapamilo está contraindicado ante una taquicardia de QRS ancho por su efecto inotropo negativo, que podría producir shock cardiogénico o parada cardíaca si se tratara de una taquicardia ventricular. Recuerda que ante la duda de cualquier taquicardia de QRS ancho se debe tratar como si fuera una taquicardia ventricular, y el tratamiento será igualmente efectivo si fuera finalmente una taquicardia supraventricular. Taquicardias ventriculares polimórficas. Son taquicardias de ritmo de QRS ancho a más de 100 latidos por minuto, en las que la morfología del QRS ancho varía de un latido a otro. Estas taquicardias se producen por mecanismos diferentes a los de la taquicardia ventricular monomorfas, y cuando son muy rápidas pueden degenerar en fibrilación ventricular. Dentro de las taquicardias ventriculares polimórficas, ¿sí?, se distinguen varios tipos: el torsada de Points o taquicardia helicoidal, en la miocardia hipertrófica, el síndrome de Brugada, ¿sí? El torsada de Points o taquicardia helicoidal aparece en el síndrome de QT largo, que puede ser congénito o adquirido. En el electrocardiograma encontraremos un intervalo QT alargado con respecto a la frecuencia cardíaca. Puede manifestarse con síncopes recidivantes o muerte súbita. En el electrocardiograma, en taquicardia, se observará un QRS ancho cambiante
en orientación y morfología, girando sobre la línea de base. El tratamiento, si es adquirido, consiste en corregir la causa que lo desencadena, y si es congénito, en algunos tipos pueden ser útiles los betabloqueantes, pero es preciso individualizar el riesgo de muerte súbita para valorar la necesidad de implante de desfibrilador. En la miocardiopatía hipertrófica puede haber taquicardia ventricular monomórfica sostenida, pero son más frecuentes las taquicardias ventriculares polimórficas, que pueden degenerar la fibrilación ventricular. En el contexto de la isquemia miocárdica aguda, también se pueden producir taquicardias ventriculares polimórficas, que generalmente se deben a extrasístoles ventriculares con fenómeno de R sobre T. En el síndrome de Brugada, consiste en una enfermedad genética asociada a defectos del canal de sodio. A pesar de tener un corazón estructuralmente normal y un electrocardiograma basal con QT normal, estos pacientes tienen una propensión a desarrollar taquicardia ventricular polimórfica que pueden causar muerte súbita, lo cual puede ser la primera manifestación de la enfermedad. Este síndrome se caracteriza por un electrocardiograma en ritmo sinusal característico y por la presencia de RSR', que hay un bloqueo de rama derecha acompañado de elevación del segmento ST en B1 y B2. El tratamiento consiste en la implantación de un desfibrilador automático en pacientes sintomáticos y es conveniente realizar un estudio a los familiares. ¿Cuál es el tratamiento general de las taquicardias ventriculares? Bueno, primero, si el paciente está hemodinámicamente estable, recordemos que tenemos que hacer una cardioversión eléctrica sincronizada. En el estable, se trata de una taquicardia ventricular en el contexto de un infarto agudo de miocardio agudo. Se debe administrar amiodarona o lidocaína. Si nos encontramos fuera del contexto del infarto agudo de miocardio agudo, el antiarrítmico de elección es la procainamida. De segunda elección es la amiodarona. Si estos fármacos no son efectivos, se procederá a cardioversión eléctrica sincronizada, previa sedación, evitando así el uso de diferentes antiarrítmicos. ¿Cómo hacemos una profilaxis de nuevos episodios? Bueno, es necesario mantener un tratamiento por recidiva de la arritmia. La amiodarona es el fármaco más empleado, aunque no parece mejorar el pronóstico vital. En casos seleccionados se puede intentar la ablación por cateterismo del foco de la taquicardia, sobre todo en pacientes con infarto agudo de miocardio previo y taquicardia ventricular monomorfa. En pacientes que han presentado un episodio de taquicardia ventricular o de fibrilación ventricular, se debe valorar la implantación de un desfibrilador automático implantable. Este consiste en un dispositivo implantado en la región pectoral, generalmente conectado a un cable cuyo extremo distal se aloja en el ápex del ventrículo derecho. Monitoriza el ritmo cardíaco de forma continua, siendo capaz de detectar la presencia de taquicardia ventricular y de fibrilación ventricular y tratarlas mediante un choque eléctrico interno de baja energía. Hoy en día existen una serie de indicaciones para el implante de este dispositivo. Otras taquicardias ventriculares está el ritmo idioventricular acelerado y la fibrilación ventricular. En el ritmo idioventricular acelerado se trata de una taquicardia ventricular lenta de 60 a 100 latidos por minuto que acontece en la fase aguda del infarto agudo de miocardio. Es un signo de reperfusión, de buen pronóstico y no suele requerir tratamiento. En la fibrilación ventricular se trata de la ausencia de la actividad organizada del corazón, el cual no presenta ningún tipo de actividad hemodinámica. Puede acabar con la vida del paciente y su tratamiento es la desfibrilación, cardioversión eléctrica, en este caso no sincronizada. ¿Sí? Hay indicaciones de implantación del desfibrilador automático implantable, del DAI. ¿Sí? La prevención secundaria en pacientes que han tenido arritmias malignas sin causa corregible. Y la indicación de implantaciones en taquicardia ventricular o fibrilación ventricular que causa una parada cardiorrespiratoria, muerte súbita o inestabilidad hemodinámica, o en taquicardias ventriculares recurrentes a pesar de tratamiento médico óptimo. Hay también prevención primaria. Se usan en pacientes con estos pacientes sin arritmias malignas con alto riesgo de tenerlas. Se las implanta en pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo
menor o igual al 30% por cardiopatía isquémica esperando más allá de 40 días tras un infarto agudo de miocardio. También está indicado en pacientes con fracción de eyección del ventrículo izquierdo menor o igual al 35%, sea dependiente de cualquier causa, con un NIHA mayor o igual a 2 a pesar de tratamiento médico óptimo. También se puede usar en cardiopatías genéticas con riesgo aumentado de muerte súbita. Se implantará solo en los pacientes que tengan factores de riesgo de muerte súbita. En miocardiopatía, por ejemplo, miocardiopatía hipertrófica y miocardiopatía arritmogénica, y en las cardiopatías en QT largo congénito, QT corto y síndrome de Brugada. Terminando el tema de taquicardias, vamos con muerte súbita. Se denomina muerte súbita a la muerte natural, sin que participen mecanismos violentos.